y en sí el Día de los Fieles Difuntos, que se celebraría el 2 de noviembre. En sí, las fiestas patronales son otro ejemplo. En cada pueblo o ciudad hay un santo patrón y se celebran con procesiones, misas, danzas, tradiciones como los voladores de Papantla o danzas de moros y cristianos, cohetes y comidas típicas. Muchos santos fueron adoptados por comunidades indígenas que los identificaron con sus antiguos dioses. Otro ejemplo puede ser la Virgen de Guadalupe. Es uno de los buenos ejemplos en sí, ya que apareció en el cerro de Tepeyac, antiguo sitio sagrado por los mexicas, y fue aceptada tanto por españoles como por indígenas. En pequeño resumen sería que la religión en la Nueva España no solo fue imposición, sino una transformación más profunda en este aspecto, dando las creencias indígenas que resistieron y se funcionaron con el cristianismo, creando la identidad religiosa única que todavía forma parte del México actual. Estratificación social en la Nueva España. En la Nueva España, la sociedad no era igual para todos. Desde el inicio del virreinato se construyó una estructura rígida y jerárquica, que clasificaba a las personas según su origen étnico y el lugar donde habían nacido. A este sistema se le conoce como sistema de castas, y era la base sobre la que se organizaba toda la vida política, económica y social del territorio. En la cima de esta pirámide estaban los peninsulares, personas nacidas en España. Eran los únicos que podían acceder a los cargos más altos del gobierno, de las iglesias y del comercio. Se les consideraba los más puros y por eso tenía el control del poder y de la riqueza. Un escalón más abajo estaban los criollos, hijos de los españoles pero nacidos en América. Aunque muchos eran ricos y educados, se les negaba el acceso a los puestos de mayor jerarquía. Este sentimiento de exclusión criollo fue una de las semillas del descontento que más tarde llevaría a los movimientos de independencia. En la base más amplia de la pirámide estaba la mayoría de la población, los mestizos, hijos de españoles e indígenas. Al no pertenecer completamente a ninguno de los dos mundos, muchas veces eran vistos como inferiores por la élite, aunque poco a poco fueron ocupando oficios, trabajos y cargos menores a la milicia o la iglesia. Los indígenas eran una parte fundamental del sistema. A pesar de que legalmente estaban protegidos por la corona, en la práctica eran explotados, obligados a pagar tributo y regalados a vivir en pueblos separados bajo un sistema de república indígena. Sin embargo, conservaron muchas de sus tradiciones, idiomas y costumbres, a pesar del siglo y presión cultural y religiosa. Por último, estaban los africanos y sus descendientes, conocidos como negros, mulatos y zambos, que llegaron como esclavos y desempeñaron trabajos forzados en minas, haciendas y hogares. Muchos fueron liberados con el tiempo, pero aún así siguieron siendo víctimas del racismo, la pobreza y la exclusión. Lo más impactante es que todas estas combinaciones raciales fueron registradas y clasificadas en lo que se conoció como las pinturas de casta. Estos cuadros representaban los diferentes cruces posibles entre razas y mostraban cómo se esperaba que se comportaran o se vieran cada grupo. Era una especie de manual social visual que reforzaba los estereotipos y la discriminación. Este sistema no solo afecta a las relaciones personales, sino que al acceso a la educación, la propiedad, la justicia, incluso en la forma que una persona podía vestir o hablar. Tu origen determinaba prácticamente toda tu vida, y aunque este sistema de castas desapareció formalmente tras la independencia, su legado persiste. Muchas de las desigualdades que vivimos hoy tienen raíz en esta época. La diferencia del trato entre regiones, colores de piel, apellido o acento son reflejos de una historia que aún no termina de sanar. Hablar de estratificación social no solo es contar cómo se vivía la gente hace siglos, es entender cómo ese orden fue diseñado para beneficiar a unos pocos y marginar a muchos. Y solo conociendo esa historia podemos comenzar a transformar la realidad que vivimos ahora. Las expresiones culturales novohispanas siguen vivas en nuestra comida, lengua, religión y arte. Y aunque la estratificación por castas ya no existe legalmente, su legado continúa en nuestra forma
de ver el mundo. Conocer nuestra historia es el primer paso para construir una sociedad más justa y consciente. Es el momento de crear una comunidad donde todos podamos ser nosotros mismos, dejando atrás las diferencias que hubo solo por las razas. Gracias.